Madrid es un encanto, es un dulce. La verdad es que yo vivo enamorada de Madrid. En México todo se vale, es más fácil. Aquí no, aquí hay 1000 reglas que tienes que seguir. Todo te están vigilando con lupa. Tienes que tener todo súper checado, ¿no? Legalmente venir todo muy legal, porque la verdad es que todo en Europa funciona en cuestión de cosas así. Un psicólogo o un médico, pues tienes que ver realmente si puedes ejercer o no en España. ¿Qué necesitas para ejercer realmente? No es irte a la de decir, yo soy doctor y voy a lograr hacer una consulta y tal. No. Tienes que contratar una gestoría porque la administración misma te dice, hemos hecho todo tan complicado que tienes que hacerlo con un gestor. Hasta los mismos trámites de la administración y cosas, ¿eh? O sea, hay veces que, por ejemplo, yo he tenido que decirle con voz de, sí, con tu voz o tu acento español. Por ejemplo, fue la primera pieza que estuvo en pasarela en Milan Fashion Week. Quiero llegar al corazón de esa persona. O sea, quiero que esa pieza defina muy bien quién es o qué le gusta o un recuerdo o algo que le pasó, una vivencia. Ya lo tengo, ya lo resolví en mi cabeza porque claro, he estado viendo tantas cosas y tu cerebro a lo mejor incluso estás hasta dormido y te despiertas con el diseño ya en la cabeza. Sí, pero no has parado de trabajarlo. Tenemos una gran demanda, por ejemplo, también en México, la tenemos en Estados Unidos. Ahorita la Ciudad de México está medio inundada de nómadas digitales de americanos y así. Yo creo que la infancia que ahorita existe en México no tiene nada que ver con la que yo viví en México, ¿no? El hecho de que tú seas mujer y salgas de fiesta con tus amigas y te quieras pasar una noche tranquila, o sea, se pueda convertir en una tragedia tan rápido y tan fácil. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Emprendedores por el Mundo. Y hoy tenemos a una amiga muy especial que viene directamente de México, lleva ya un tiempo afincada en España y hoy nos va a contar su experiencia en el mundo de las joyas, ya que ella tiene una empresa. Así que cuéntanos tu experiencia. Darinka Valadez, ¿qué tal? Hola, Fer, pues muy bien, la verdad ha sido todo un reto y bueno, el reto más bonito, sin lugar a dudas. Estoy muy feliz por haber empezado a lanzarme en este mundo de la joyería. Perfecto. La primera pregunta que te quería hacer, que se la hago a todos los que vienen a este podcast. ¿Eres ya una mexicana española o eres una mexicana en España? ¿Cómo te definirías? Pues ya soy 50-50 yo creo, porque también me pasa mucho que cuando voy a México hay cosas que es como, no, acuérdate, esto no es así, esto es así, esto funciona de esta forma y tal. Entonces, la verdad es que sí vas haciendo como, bueno, ya con estos años, pues una forma distinta de ser, ¿no? Al final de cuentas no somos ni una cosa ya ni la otra. Entonces, o sea, yo creo que somos como un merge de ambas culturas y la verdad es súper enriquecedor. O sea, además de todo, pues yo he incorporado también amistades de otras culturas también muy distintas, ¿no? Entonces, la verdad que te vuelves muy abierto, te vuelves una persona muy global y es pues muy bonito. Yo creo que es de las cosas que más me gusta, aprender de los demás y también pues ir sabiendo así como cómo tratar a las personas de una forma que ellos se sientan acogidas, ¿no? No ser irrespetuoso, eh, porque claro, a lo mejor para mí algo pues es normal y para ellos es la peor ofensa del mundo, ¿no? Entonces por eso me gusta mucho involucrarme pues Ujú. en esto de conocer más gente. Ok, pero ¿hace cuánto tiempo vienes a España? ¿Hace cuántos años ya? Ya afincada aquí casi Mm. 6 años. A 6 añitos ya. Y igual cuéntanos un poco tu infancia en México, qué estudiaste, por qué te interesó el mundo de la joyería. Bueno, pues mi infancia en México fue lo máximo, la verdad. México en ese entonces era un lugar muy, muy seguro. Por ejemplo, yo podía salir a andar en bicicleta cerca de mi casa con mis amigos, o podía andar con mis hermanos también, ir al parque caminando. Era muy libre realmente, en cuestión de que sí había ciertos peligros, pero vamos, como en cualquier sitio, ¿no? Como aquí. Entonces creo que en ese aspecto era muy parecido a la infancia que tuvieron mis amigos aquí en Europa, por ejemplo, de que podías ir a lo mejor a la tienda, no sé, con tus primas y podías salir a patinar sin ningún problema, ¿no? O En sea, la hacíais vida calle. en la calle normal y ahora mismo, por seguridad, tema de seguridad, está muy mal la cosa. Es imposible ahora. O sea, no conozco a alguien que se atreva a dejar a sus hijos andar en bicicleta, por ejemplo, por el parque solos, ¿no? Sin vigilancia. Entonces, es muy distinto. Y bueno, la verdad es que yo disfruté muchísimo
Y, por ejemplo, un tema que es curioso, que al final de cuentas repercutió un poco en mi carrera, es el tema de las Barbies. Porque claro, como niña tenía mis Barbies con 1000 accesorios y que te venía la casita con... Bueno, mis papás me acuerdo que compraban unos sets gigantes que venían Ujú, con muchísimos atuendos, ¿no? Y accesorios así. Eso me encantaban. Pero claro, ujú. llegó un momento en que ya te aburrías, ¿no? Entonces ya empezabas a cortarle el vestidito, hacerle un cambio, no sé qué. Yo le pedí a mi mamá, por ejemplo, que me enseñara a coser y a Sí, sí, pegar y sí. cosas así, muy chiquita. Pero digo, lo básico para yo terminarle arreglando la ropa a mis Barbies y haciendo las Barbies como yo quería. Ajá. Pero claro, igual de Entonces, ahí te viene también toda la creatividad que después aplicaste, ¿no? Al mundo del diseño, las claro, joyerías. Ajá. exactamente. O sea, yo creo que por ahí ya estaba definitivamente. Y luego, por ejemplo, también me acuerdo que, bueno, mi mamá es arquitecta. Ujú. Y ella se ponía de repente a hacer planos, ¿no? De un proyecto y tal. Entonces yo me fijaba muchísimo en los planos de mi mamá y me acuerdo que, bueno, tengo cuadernos de que, no sé, iba a lo mejor en segundo de primaria y me ponía con mis escuadras o con la regla Ujú. a disque hacer tiendas y hacer, o sea, pero los planos vistos desde arriba, me encantaba hacer así como, ah, este es un cuarto y este es no sé qué y este es no sé cuál. Eso lo hacía muchísimo. Ujú. Y es más, me acuerdo que hasta jugaba con unas muñequitas que eran así pequeñas que se llamaban Polly Pocket. Y me metía ahí como disque a ver si la Polly Pocket entraba y salía de las habitaciones que yo había dibujado, ¿no? Entonces, la verdad es que el diseño siempre estuvo muy presente en mi vida. Mi mamá era como muy activa Ujú. en cuestión de que era en verano y nos ponía a pintar cerámica y hacer esto, lo otro, aquello. Entonces las manualidades y todo eso me fascinaban. Así que cuando, bueno, yo empiezo a ver qué voy a estudiar, al principio siempre de pequeña decía arquitectura como mi mamá, ¿no? O sea, Ujú. Ok. y ya después, pues ya fui creciendo, tuve una pequeña crisis de que no sabía qué estudiar, pero fue muy pequeña. Ujú. Fueron, no sé, 2, 3 meses en el que empecé a ver varias carreras que me gustaban y al final de cuentas terminé por diseño industrial, Ujú. que yo creo que ha sido la más acertada de todas. Me encantó mi carrera. Ujú. Y claro, ahí dentro de diseño industrial tenía la opción también de aprender a diseñar joyería y la tomé. Me encanta y son mis más grandes pasiones, ¿no? El diseño. Ahora Ujú. estoy, por ejemplo, con otras cosas de diseño porque me he metido siempre muchísimo al mundo tecnológico. Nunca he dejado de diseñar en 3D. Por ejemplo, pues en México no había como las herramientas para el diseño 3D cuando yo estaba en la universidad correctamente. Por ejemplo, en cuestión de joyería, pues me puse yo de autodidacta y a ver cosas así como en Barcelona y todo eso Ujú. para aprender a estudiar o sea, como que con gente que ya estaba ahí utilizando, por ejemplo, Rhino, y les escribía y les decía, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Tal. Y yo ya lo empezaba a hacer, entonces pues como que de cierta forma Ujú. iba yo como aprendiendo para, por ejemplo, presentar mis trabajos en la universidad mejor, ¿no? O sea, los que tenía, por ejemplo, en el área de joyería, pues imprimir en 3D y buscar quién me imprimía en ese entonces en Ámsterdam, era el lugar donde me podían hacer las impresiones en cera. Ujú. O sea, te Así que buscabas tú la vida totalmente para, digamos, destacar dentro de lo que sería, ¿no? La enseñanza normal. sí, 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 Ujú. 100%. O sea, me acuerdo que fui de las primeras personas de la universidad en estrenar las impresoras 3D, por Hala. ejemplo. Ujú. Ujú. Entonces, sí, la verdad es que todo eso me encanta. Ujú. Y ahora seguro que estás también probando tema de inteligencia artificial aplicada a Sí, joyería, seguro, ¿no? sí, y aparte de todo, en otros temas, o sea, por ejemplo, más en el diseño en conjunto, porque es que es tan amplio todo. Ujú. Entonces, no me puedo quedar solamente en el diseño de joyería. A mí me encanta también el diseño de interiores, me encanta el diseño industrial en general, es mi pasión, Ujú. ¿no? Entonces, si yo me quedo solamente con joyería, no puedo. O O sea, sea, tienes que hacer diferentes cosas. Ujú. sí, hay algo en mí que sí es, no, no, ya ponte a diseñar un mueble, ya ponte a hacer esto, ya ponte a hacer el otro, o sea, como que no puedo estar quieta solamente con la joyería. Ok. Lo genial que nos cuentes tu historia inicial, ¿no? Para entender un poquito de dónde vienes. Y cuéntanos ese salto de México hacia España y por qué decides montar tu propia empresa de joyería aquí. Bueno, pues yo ya tenía pensado lanzar mi marca de joyería en México Ujú. y estaba, bueno, yo creo que estaba
80%, ya estaba casi prácticamente, o sea, piezas, eh, empaque, todo listo, página web, todo, todo, todo. Y entonces mi pareja decide que es el momento de que nos comprometamos. Ujú. Y claro, él siendo español era un poco difícil porque es como, ok, perfecto, pero ¿dónde vamos a vivir? ¿En España o en México? Así que tomamos la decisión, bueno, Ujú. estudiamos así como varios ángulos distintos y tal, y tomamos la decisión que lo correcto era mejor venirnos a vivir a Madrid, ¿no? Así que yo paré al 100% mi proyecto de la marca Ujú. hasta que ella estuviera afincada aquí y entendiera, ¿no? Entonces, de momento, o sea, esperé a tener un año viviendo en España para decir, bueno, ya entiendo cómo funciona esto un poco y sí me gusta Madrid, porque claro, o sea, también era eso, ¿no? De qué tal que llegas, lanzas la marca y no te gusta el país y decides regresarte. ¿Qué haces? ¿No? No, O te sea, quedas ahí colgada de las dos cosas, ¿no? Al final. claro, no puedes tener como ambos mundos así. Ujú. Sí, sí los puedes tener, pero con planeación correctamente, ¿no? Entonces sí fue algo que yo decidí como pausar hasta Ujú. que ya entendiera cómo funcionaba un poco el mercado también español, que no tiene nada que ver con el mexicano. Sí, sí. Y ya Ahora, después de, ya adaptarse a decidí, Madrid tampoco creo que sea muy complicado, ¿no? Madrid es un encanto, es un dulce. La verdad es Madrid es que yo genial. vivo enamorada de Madrid. Ujú. Genial. Pero bueno, y bueno, o sea, la verdad sí ha sido como muy distinto a lo que yo esperaba en cuestión de, bueno, comparándolo con lo que ves en México, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Ujú. La verdad es que la competencia es súper diferente. En México todo se vale, ¿no? Es más fácil. Aquí Ujú. no, aquí hay mil reglas que tienes que seguir, todo te están vigilando con lupa, entonces pues sí ha sido como un reto porque claro, o sea, hasta los mismos trámites de la administración y cosas, ¿eh? O sea, Ujú. hay veces que, por ejemplo, yo he tenido que decirle, a gente, ¿no? Oye, es que, o sea, a mí me han dicho esto, habla tú con voz de, sí, con tu voz o tu acento Ujú. español y a ver qué te No. dicen. Y claro, hay veces que te dicen el camino correcto, más corto y tal, y tú así de, "Ah, pero Pero les ¿por tienes qué?" que hablar en español poniendo acento español. Para que te Hay hagan cosas caso. que sí, hay What? muchas veces que sí, me ha Holy pasado. fuck. En diferentes trámites, sí, Hala. O sea, 100%. te has hecho, digamos, te has españolizado para poder conseguir, pero para algún tipo de papel en concreto que necesitabas para la empresa o para Sí, o para beneficios. la diaria también, o sea, para muchas cosas me ha Ujú. pasado, ¿eh? E incluso, o sea, profesionalmente sí he tenido que aprender, por ejemplo, muchísimo vocabulario, porque si no utilizas esas palabras, la gente es como, Ah, no, no no te entiendo. entiende. Y tú, claro que me entiendes porque esto se entiende también, ¿sabes? Ujú. Pero sí que he tenido que cambiar mi forma de hablar, no en acento, porque me niego a dejar mi acento mexicano, Nunca, eso pero nunca. sí he Ujú. tenido que meter palabras, eso 100%. Ujú. Vale, entonces estableces tu empresa en Madrid y eso, tema de administración, ¿recibiste algún tipo de ayuda, asesoramiento, gente especializada, yo que sé, que te pudiese recomendar en el mundo de la joyería, cómo empezar o cómo... No, la verdad es que se suponía que había como temas de la administración de ayudas, de que al emprendedor, en cuestión de que tenías que meter como ciertos papeles y a lo mejor ellos, o sea, bueno, facturas de cosas que hubieras gastado, tipo, por ejemplo, si había comprado la impresora 3D, ¿no? Entonces, se supone que hay ayudas del gobierno que te bonifican un porcentaje o tal. Eso nunca existió. Para mí, nunca existió. O sea, Ujú. muchas cosas eran como, por ejemplo, lo único que sí es que te ofrecían, ¿no? De, ¿quieres digitalizar tu empresa? Hay bonos de la Unión Europea, ta, 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 Ujú. y hay un programa buenísimo que no sé qué tal. Varios amigos aplicaron, yo apliqué, me lo concedieron, pero claro, o sea, tricky, porque tiene que ser con la agencia que ellos digan, por ejemplo, de publicidad. Ujú. Y claro, la agencia de publicidad luego hace cosas por hacerlas. Entonces, o sea, sí hay unas buenas, pero también hay unas muy malas. Y yo tengo historias de terror de amigos que les fue fatal y que fue como, es que Ujú. mejor no me hubieran dado nada, ¿sabes? Y por ejemplo, yo cuando empecé a ver, o sea, de que ya me la habían dado la ayuda, pero te dicen, tiene que ser con esta empresa y tal, empecé a ver cosas y dije, no, no la quiero la ayuda y aparte de todo te cobraban el IVA. Ujú. Entonces, ¿cuál es la ayuda? Porque ya ¿Cómo? cuando ves lo que te cobran de IVA y tal, dices, esto no es una ayuda, esto es
que ustedes están jugando a escoger una agencia para mí y de cierta forma, pues decirle a esta agencia que trabaja para ella en tanto tiempo y tal, y entonces páganos a nosotros lo que nos interesa, los impuestos. No Así way. que eso se me hizo súper sucio, por ejemplo, de su parte. Y bueno, esa ha sido como una de las experiencias que he tenido. Otras experiencias que he tenido también ha sido fatal el tema de que todo el mundo te asesora y te dice, no, si te lanzas a hacer una empresa y tal, lo primero que tienes que tener en España es un gestor, porque todo está demasiado enredado y es muy complicado, ¿no? Así que yo lo hice, tuve un gestor y mi primer gestor fue fatal, hizo todo mal. Me llegaron, o sea, tuve que ver así como ciertas cosas que de repente me llegó una multa y dije, ¿qué está pasando aquí? Veo y todo el trámite, o sea, los trámites que estaba haciendo mi gestor estaban mal, así que tuve que contratar otra gestoría, correr a esos gestores Y que y solucionasen entonces, la parte que había hecho el otro mal. claro, pero claro, obviamente, Uy. ¿quién paga las multas? Yo. Joder. Así que tuve que pagar un año de multas, por ejemplo, por culpa de una mala gestoría. ¿Pero se puede saber Entonces, específicamente qué falló o era algo difícil de gestionar o...? eran formatos que se habían equivocado a meter mal y rellenar formatos. Y dices, No, esto es básico para formularios, ¿no? ti. Formularios. Exacto. Joder, Sí, sí, vaya, sí. vaya experiencia. Pero claro, eso igual no tiene que ver nada con la administración, ¿no? Eso al final es un asesor privado que hizo mal su trabajo. Sí, pero sabes que la administración no te lo pone fácil porque también dices, oye, si yo quiero checar que mis cosas estén bien llenas, porque Ujú, este es el colmo, ¿no? O ujú. sea, tienes que contratar una gestoría porque la administración misma te dice, hemos hecho todo tan complicado que tienes que hacerlo con un gestor. Y entonces Es que dices, eso ok, es, ya, de España eso es lo más criticable que hay. Yo también en Madrid cuando intentamos montar la empresa y todo eran trabas, todo eran... Al final, si necesitas a alguien privado al que pagarle y en vez de sí, invertirlo en tu empresa, al final el dinero se va muy rápido sí, por ahí, ¿no? sí, 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 la verdad es Ujú. que te cuesta mucho más. O sea, yo creo que fácil 4 veces más poner una empresa aquí que en México, Joder. tranquilamente. ¿Y en México hay algún tipo de ayuda o asesoría? Hay, eso no. No, o sea, bueno, o sea, tú puedes ir a acercarte a Hacienda igual y ver cómo rellenar tus formatos y tus cosas y tal, y es mucho más sencillo que aquí, eso sí. O sea, pero, y hay mucha gente que lo hace, ¿eh? O Ujú, sea, de que sí dicen, ah, bueno, pues yo tengo que hacer esto, tal, tal. O sea, no es como aquí, que aquí, si no tienes un gestor, te puedes morir. ujú. Joder. Y en tema Es- gasto inicial de montar la empresa, porque ahora no se habla mucho de los emprendedores digitales, los nómadas digitales, ¿no? Que claro. van buscando referencias de país. ¿Cómo ves tú también México para ese tipo de...? Porque tengo entendido que en México se cobran muchos menos impuestos que en España, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que en México ha sido un gran error cómo lo ha gestionado el gobierno, porque, Ujú, por ejemplo, los nómadas digitales en España sí tienen que pagar sus impuestos en España. ujú. Y, o sea, hay cosas que es como, bueno, o sea, bienvenido, tal y cual, pero, o sea, al menos que estés de vacaciones y no hagas ciertas cosas y tal, y estés solamente cierto tiempo, tal, puedes estar de nómada, ¿no? Ujú. Pero ahí en México ha dado muchas, digamos que, cosas gratis. Entonces sí que yo veo mal, pero más bien el lado de México, porque siento que, o sea, el nómada digital pueda abusar mucho de Ujú. México, ¿sabes? Siendo que, o sea, sí deberían de pagar sus impuestos en México y no en su país. Ah, Por pero eso ejemplo, pasa, pasa. aquí en España, ¿no? Aquí en Bueno, España, digo, en México sí, en México tú ah, puedes por ir. supuesto. Ahorita Al, la sí, Ciudad de ¿eh? México está medio inundada de nómadas digitales de americanos y así. Y entonces yo creo que ese dinero no debería de irse a América, debería de quedarse en Ya, claro, México. aunque sea en proporción menor, ¿no? O si quieren hacer ayudas Claro. fiscales, beneficios Bueno, fiscales a empresas, pero que se exacto. Y lleven todo aparte, el dinero a otro país, eso es una locura, no sabía. sí, sí, y aparte de todo, o sea, a ver, el tema de impuestos, pagan mucho menos impuestos en México, menos en México que en Estados Unidos. Ujú, Entonces, o sea, al nómada digital al final de cuentas le convendría pagar sus impuestos bien completos en ujú. México que en Estados Unidos, por ejemplo, o que aquí en Europa. Buah, qué locura. Pues ya Entonces, sabéis, nómadas digitales, ¿dónde tenéis que ir? En México DF sí que la seguridad es bastante mejor que en otras regiones, o eso tengo entendido. ¿O ahora cómo está el tema? el tema está muy raro. Así, Actualmente es raro, muy, por no decir malo. sí, es un poco extraño. O sea, la verdad es que la ciudad ha cambiado mucho, Ujú, ¿no? O sea, yo tengo 6 años fuera de ahí prácticamente, y yo sí he visto una evolución, bueno, no llamémosle evolución, ¿no?
pero sí hay cosas que sí se han deteriorado muchísimo. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, como una persona que ama su país, que ama su cultura, que tiene familia ahí, pues le choca bastante, ¿no? O sea, a mí no me gusta llegar a mi país y ver lo peor. Me gusta Ujú, verlo y decir, wow, mira, hicieron esto, mira, esto está súper bien, ujú, esto tal, esto cual, ¿no? O sea, a mí me gusta ver que en un país que es tan fuerte, tan rico como México, pues las cosas avancen y avancen para bien. Entonces sí que me he regresado muchas veces, pues muy decepcionada, ¿no? ujú, Porque aparte dices, mi familia está aquí, ¿no? O sea, no me gusta que las cosas estén así. O sea, que por ejemplo tengo primas más jóvenes y que mis primas más jóvenes no puedan vivir la vida que viven, por ejemplo, las chicas que están aquí, ¿no? O sea, el hecho de que tú seas mujer y salgas de fiesta con tus amigas y te quieras pasar una noche tranquila, o sea, pero bien, disfrutar una buena cena con ellas y tal, se pueda convertir en una tragedia tan rápido y tan fácil, o en ujú, cosas así, hay tanta inseguridad, tantas cosas que dices, es muy fuerte, cosa que aquí, por ejemplo, no pasa. ujú, Entonces, sí que hay cosas que, no sé, yo creo que el país no está en su mejor momento, ujú. definitivamente. Pero lo que has comentado antes, cuando en tu infancia era algo parecido aquí. O sea, la seguridad era Sí, la máxima. seguridad era muy distinta, o sea, yo recuerdo perfectamente Ujú, que mi mamá, por ejemplo, mi tía nos daba dinero, íbamos a casa de mis abuelos a lo mejor, y entonces mis primas y yo íbamos, claro, de cierta edad, tipo a lo ujú, mejor 10 años, ¿no? Ya más pensantes, ya más alertas de los coches, ¿no? ujú, Y te decían, no hables con extraños. Ah, ujú. ok, no hablo con extraños, pero te daban Sí. dinero y ya Ujú. te ibas tú solita con tus 2 o 3 primitas caminando a la tienda y Tú sola de regresabas con pequeña, buah, eso es increíble. ¿Y 10 años. por qué Y eso crees ya que ha no te habido pasa. ese cambio tan radical en tan corto espacio de tiempo? Supongo que tema Exacto. político, no sé, al final, volver tú, ¿no? Ahora que llevas ya años viviendo aquí en Europa, volver a tu país y verlo cada vez más deteriorado y que la gente no tenga libertad básica de poder salir a la calle, al final es, ¿no? Es triste Es y supongo que doloroso también y es, vivirás preocupada también. claro, yo vivo preocupada. De hecho, por ejemplo, las noticias de México las veo muy brevemente. O sea, sí que estoy al tanto porque, pues, claro, o sea, tengo que saber qué está pasando en mi país, pero no me empapo, Ujú, ¿sabes? O sea, veo como los highlights. Ah, pasó esto, 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 y ya está. Porque tenemos noticias trágicas diario. O sea, ya llega un momento en que la gente que vive ahí dice, ya no veo el noticiero o ya nada más escucho tal cosa porque si sigo escuchando tal, me voy a deprimir, no voy a querer salir de mi casa, no voy a querer hacer nada por el joder. miedo, ¿no? Y la Ujú, inseguridad. Entonces sí que es pues un poco complejo. ujú. Bueno, ya es una pena, ¿no? Que un país como México, yo he estado, de hecho, 2 o 3 veces allá. De hecho, Claro. nos llevaste a Teotihuacán. Recomiendo a Sí, todo el sí. mundo las pirámides del Sol y la Luna, increíble. Y la verdad que es un país totalmente increíble. Sí que cuando fuimos nosotros, igual hace 12 años, 13 años, sí que Sí, el tema igual de la criminalidad se estaba disparando un poco, pero no a los niveles de ahora, ¿no? Porque es que ahora, sí, sí es claro. verdad que las noticias que llegan aquí, que supongo que serán también las más burras, son ya, de película de miedo, ¿no? Y al Exacto. final, sí. Y para el tema futuro, con tu empresa, ¿quieres internacionalizar la marca? ¿Quieres expandirte, supongo que a Latinoamérica, México, Centroamérica? Ya. Sí, porque aparte, o sea, tenemos clientes por todos lados, ¿eh? O Ujú, sea, no es como que diga, ay, no, no, me quedo solamente con mis clientes europeos, pero para nada. O ujú, sea, tenemos una gran demanda, por ejemplo, también en México, la tenemos en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo mando muchos paquetes desde aquí, desde Madrid, para Estados Unidos, ¿no? ujú, En cuestión de los que son en México, ahí ya se distribuyen directamente también desde México. Entonces sí que tengo ahí, según qué país sea, es de donde se manda, pero casi todo se manda desde aquí. ujú. Así Y que, cuéntanos sí. un poquito sobre tu marca, que no hemos hablado nada. Aparecerá Exacto. en el link de los vídeos, pondré la marca y la dirección de Dari para que si queréis comprarle, contactarla, preguntarle lo que sea, os lo pondré en el vídeo, pero cuéntanos un poquito sobre Sawe, sobre tu marca. Bueno, pues Shawey nace como una marca mexicana
en realidad, ¿no? Ya después muta y ya se vuelve más con una visión internacional, pero al principio pues sí quería como hacerle un homenaje a mi país en una línea, ¿no? Así que empecé como a hacer algunas piezas inspiradas en elementos de mi país, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, tenemos un Sagrado Corazón, ¿no? O tenemos ciertas cositas que después les iré comentando, que he ido sacando y tal. Y ha sido como una evolución realmente muy bonita de cómo se va funcionando pues mis conocimientos, ¿no? De joyería a través de mis vivencias aquí y mis vivencias en México, ¿no? Porque el mercado es sumamente diferente en ambos lados, así que he ido como estudiando y viendo qué es lo que le gusta a México, qué es lo que le gusta al europeo, ¿no? Ujú. Curiosamente, luego hasta son cosas contradictorias, ¿no? Entonces, Ujú. sí que vas como jugando y viendo una cosa y otra. Así que, pues ha sido un no parar de conocer, de prueba y error también, ¿no? He aprendido muchísimo y me encanta. La verdad, simplemente ha sido una de las mejores aventuras de mi vida, lanzarme a hacer esta marca. Ujú. No, genial. De hecho, bueno, varios de los colgantes que llevas son de tu marca, ¿verdad? Sí, me Me quise lo he dicho poner a para, propósito. O sea, para por la ejemplo, ocasión. no sé si se vea bien aquí. Sí, sí. Por ejemplo, fue la primera pieza que estuvo en pasarela en Milan Fashion Week Ujú. y fue hecha durante el COVID. Así Ujú. que todos los diseños, por ejemplo, de esta pieza, ¿no? Los bocetos, los primeros ejemplos de movimiento y tal, los hice aquí en casa, encerrada, con la impresora 3D en plena pandemia. Ese Así que fue le tengo tu muchísimo cariño. evasión. Ujú. Sí, 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 tuve que lanzar la marca, ahora sí que corriendo en plena pandemia porque iba a estar en Fashion Week con un diseñador extraordinario que se llama David Catalán, que es Ujú. español también. Y claro, o sea, fue de, "Ay, va a haber pasarela, no va a haber pasarela. Sí, sí, va a haber pasarela, pero no va a ser presencial, o sea, solo va a haber modelos, pero no va a haber gente, se va a grabar un video. Ujú. Pues rápido tengo que terminar de ajustar todo lo de la marca porque la pasarela está al día y tiene que existir ya la marca online. Ujú. Así que sí fue un reto un poco extraño, ¿no? Pero de las cosas más increíbles que he hecho, ¿no? Porque, Ujú. pues, por ejemplo, mis proveedores y todo quedaron ahora sí que atrás cuando no podía utilizarlos en la pandemia, por lo mismo de que, pues, las fronteras estaban cerradas. Yo en ese momento producía solamente en México. Entonces fue un reinventarme al 200% en una sociedad que no sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas, ¿no? O sea, recuerdo que teníamos hasta toque de queda. Era una locura. Y no hace nada, Des- 2 años, 3 años. Y ahí te sí, reinventas. ¿Y cuál es tu proceso creativo para crear nuevos diseños o cómo te inspiras? depende mucho si es un proyecto para una persona, por ejemplo, porque diseño muchísimo para gente en especial, ¿no? O sea, me toca mucho proyecto de, ¿sabes qué? Queremos que hagas nuestro anillo de compromiso, queremos que hagas tal pieza, tal. Eso me fascina porque ahí sí que me involucro mucho más en la persona, Ujú. ¿no? Para quién es, qué es lo que suele hacer, cómo es su personalidad, qué colores utiliza normalmente para vestir. Entonces, qué colorimetría tienen, por ejemplo, ¿no? O sea, me fijo mucho en otros aspectos que a lo mejor la gente piensa que no existen, ¿no? Ujú. Entonces sí que me tardo más tiempo, pero porque aparte, o sea, si es algo, por ejemplo, más personal, es como quiero llegar al corazón de esa persona, ¿sabes? O sea, quiero que esa pieza defina muy bien quién es o qué le gusta o un recuerdo o algo que le pasó, una Ujú. vivencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues sí que no puedo sacar como ese diseño tan rápido porque tengo que estudiar muchas cosas. Entonces sí que es más delicado, ¿no? Ujú. En cambio, cuando es una colección, pues al final de cuentas estoy dándole vueltas, ¿no? De, bueno, por ejemplo, mi inspiración debe de ser tal cosa, ¿no? Una temática. Entonces ya me pongo a estudiar de esa temática, investigo. Entonces, a lo mejor ahí sí que ya me pongo a bocetar más rápido, ¿no? Ujú. Porque tengo ya más información, no es tan personal. Y ahí ya voy lanzando cosas, ya después de que empiezo con mi proceso de bocetaje a mano, ya después me paso en la computadora y estoy ahí horas dándole y Ujú. imprimiendo modelos y quitando modelos y haciendo ahí. O sea, la verdad es que sí me tardo más, yo creo que
imprimiendo y corrigiendo, cambiando, porque a lo mejor tú visualizas las cosas de una forma, las haces en 3D, como las visualizaste en tu mente, y a la hora que las sacas, dices, no, esto no es viable. O sea, porque a lo Ok. mejor una persona normal no se va a poner esto para salir a la calle, o a lo mejor se va de precio, ¿no? Del presupuesto que debe de costar para que la gente lo compre, de la edad que estoy pensando que la compre, qué sé yo, muchas cosas. Entonces Ujú. sí es un proceso largo, ¿no? O sea, la verdad es que cada pieza tiene un trocito de mi corazón y Oh, sí es ujú. como, no puedo hacer como piezas en masa sin haberlas pensado muy bien y trabajado. O sea, yo sí soy una diseñadora que está todo el tiempo, pues, perfeccionándolo. No Ok, puedo dejar de corregir cosas y quedarme tan tranquila diciendo, esto no funciona. Ah, no ok. importa, sácalo, ¿no? Ujú. Que esa es la verdad, esa es muchas de las cosas que yo veo en los diseños normalmente de joyería, ¿no? Vemos muchísimo, actualmente, ¿no? Vemos un mercado inundado de piezas que están hechos al por mayor en China, que es más, muchas marcas tienen las mismas piezas y todo el mundo dice, yo las diseñé. No, no las diseñaste. Las viste en Pinterest o en el caso de tu proveedor Sí. chino, le cambiaste 3 cosas y ya dices que las diseñaste, ¿no? Ujú. No tuviste un proceso de diseño, ¿no? O sea, a mí me da un poco risa, va a sonar fuerte, a lo mejor a la gente no le gusta esto, cuando dicen, yo diseñé esto, no, no diseñaste, creaste a lo mejor tal, pero no pasaste por un proceso de estudio, de diseño, de crear de verdad la pieza y de sentirla y decir, ya, es el Ujú. momento, sí está perfecta, ¿no? Pero eso es Sino arte tú al hiciste final, ¿no? algo. O sea, tú, digamos que la diferenciación, igual que tengas con otros creadores de joyas, es que tú al final, si te involucras tanto para hacer una pieza y lo mides todo al milímetro para encajar la personalidad de una, eso al final es algo más relacionado al arte que simplemente al Claro, diseño de la joyería, ¿no? es que yo creo que los verdaderos diseñadores van muy ligados a los artistas. O sea, entre más pasa el tiempo yo lo veo y entre más convivo con diseñadores muy buenos, lo Ujú. veo y lo vuelvo a rectificar, ¿no? O sea, un diseñador no puede ponerse así y a sentarse y decir, ah, ya está, listo, producto en serie, ¿no? No, un diseñador lo piensa, lo estudia, ahora sí que lo medita, se lo lleva a dormir con él y entonces le está dando vueltas hasta decir, ya es la pieza, ya está perfecta. Y eso en todos los aspectos, ¿eh? Yo lo veo en la ropa, en los muebles, en las joyas, Ujú. en todo. Así que, o sea, realmente un verdadero diseñador. Sí, o sea, de repente, por ejemplo, estás leyendo y estás viendo y te sales al museo y ves y tal. Y sí puedes llegarte un eureka, o sea, ya lo tengo, ya lo Ujú. resolví en mi cabeza, porque claro, he estado viendo tantas cosas y tu cerebro a lo mejor incluso estás hasta dormido y te despiertas con el diseño ya en la cabeza. Sí, pero no has parado de trabajarlo, Ujú. ¿no? Pero Entonces, ese momento de inspiración es como mágico. Como te llega de sí, repente y ves el diseño. hay veces que te llega de repente, hay veces que te llega mientras que estás en la computadora cambiando y diseñando y corrigiendo. O sea, te puede llegar en cualquier momento, es súper impredecible, pero de que pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. ¡Hala! O sea, y muchas veces a mí me pasa, ¿no? De que me voy de vacaciones, siempre me llevo un cuadernito o algo. De repente a lo mejor estoy tan tranquila en la playa leyendo un libro y me llegó una idea, ah, tal, Pero eso o es vi algo. genial. Haz siempre ese Exacto. proceso creativo y estás siempre de vacaciones y creando a buen nivel, ¿no? Sí, sí, o sea, sin Sí, querer sí. te llega algo y es como, venga, una servilleta, dame una servilleta rápido porque si no o sea, se me va la idea o no va a quedar tan bien o tal, ¿no? Ujú. Entonces eso me pasa a mí muy frecuentemente, o sea, de que sí tengo que tener ahí algo y rápido, o sea, me ha pasado, ¿no? Estar en un restaurante y de repente, ay, esto, sí, quedaría súper bien en tal, ya está. O lo apunto, por ejemplo, en el celular también, o hago como un dibujito, así un sketch con el dedo Qué rápido curioso, y sí, ya sí. sé que esa es mi idea. Joder, qué guay. ¿Tienes algo que estés haciendo ahora para enseñarnos? O que tengas, o una de tus joyas favoritas que tengas aquí para enseñarnos. Aparte de Sí, las que a tienes ver, tengo colgadas, yo de qué mis sé. joyas favoritas, sí, te puedo enseñar de O mis un joyas favoritas. boceto, ¿sabes? Para ver el diseño creativo que Pero tengas. bocetos no tengo ahora mismo aquí a la mano. Bueno, tengo un cuaderno, espera. A De ver que lo que tengo hay, a ver lo que hay. varios años, seguro, a ver. Eso estaría guay de Pues, ver. Porque al final, ¿no? El proceso creativo es tan diverso dependiendo del artista o del creador. sí, puede ser. O sea, por ejemplo, déjame ver. A ver.
vas a ver una bola de garabatos, pero es que aquí empiezan a nacer ideas. Entonces, o sea, sí que, por ejemplo, Hala, sí, ¿eh? empiezo así como a hacer garabatitos de esto, lo Pon otro, un aquello. poquito más a tu izquierda. Pon un poquito. Y Ahí, perfecto. Ok, se ve ahí tengo bastante varias bien. cosas. Oh, pero tienes Entonces, un por montón, ejemplo, ¿eh? sí, Eres muy prolífica, eres muy productiva. sí, o sea, todo el tiempo estoy así sacando cosas así, esto, lo otro, aquello, y hago anotaciones. O sea, estos no son mis bocetos bien. O sea, porque Ujú, luego sí me pongo a hacer el boceto. Hay veces que sí tengo como mucha inspiración y tal, y me pongo ahí con hacerlo súper bien, como ujú, realistas con los plumones y darle color y todo eso, ¿no? Pero estos son, digamos, que mis primeros sketch que hago como para que no se me vaya la idea y decir, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y tal, tal, tal. ok, Entonces tengo cuadernos, bueno, así como con bocetos, tengo también así como, bueno, o sea, este es un cuaderno que no tiene nada que ver, por ejemplo, con ese tema, ¿no? ujú, Pero también tengo así como mi cuaderno de bocetos donde tranquilamente me pongo a hacerlos. Entonces, es como muy impredecible en mi caso. O sea, ujú. puedo hacer dibujos donde sea, igual y llego, lo hago en una, te digo, es muy frecuente lo de la servilleta, ¿no? En una Sí, sí, servilleta y ya donde llego a te casa. pille, ¿no? Lo que primero que pillas para Sí, lo escribir. que tenga a Ujú, mano, ya está. Entonces, sí que no puedo decir, ay, lo voy a meditar, tengo que tener tal día, tal hora, mi hora de bocetaje. Eso ujú. no existe para mí. Eso, habrá gente que pueda hacerlo, yo no, yo soy en el momento, me salió esto, tal. Y ya que sí digo, a lo mejor si quiero hacer el boceto ya con plumones y tal, bueno, pues ya tengo ahorita momento para hacerlo, lo hago. Pero el ponerme, eh, no sé, decir, todo el lunes voy a dedicarme a hacer bocetos, Ujú, no funciona para mí, porque yo sé que los bocetos que haga ese día no van a ser los buenos, ujú, ujú. O sea, definitivamente. Ok, y No, no, ves, porque ves... programar así, ¿sabes? Ujú, O sea, hay muchas cosas, o sea, es mejor, por ejemplo, para mí, decir, mira, ¿sabes qué? Voy a diseñar, o sea, o tengo que diseñar el lunes tal cosa. Y es mejor para mí agarrar, leer sobre ese tema, salirme a la calle, buscar cosas relacionadas a ese tema, no sé, a lo mejor irme a un museo y así empezar como a desbloquearme, más bien. Y entonces sé que a lo mejor me siento a un café ujú. y de repente, plum, empiezo a dibujar tantito y me sale la idea a, a ponerme solamente todo el día sentada en el escritorio a sacar ideas. O sea, yo sí sé que soy más de que vayan saliendo de repente, ¿no? Qué O al menos curioso, yo creo que qué los mejores curioso. diseños salen así. Sí, sí, sí. ¿Y notas tus raíces mexicanas o tu influencia mexicana a la hora de crear? ¿Tienes tu estilo, digamos, marcado o cada colección es algo totalmente diferente? ¿Tienes que innovar? ¿Cómo funciona? Yo creo que, o sea, sí que imprimo mi cuestión mexicana mucho, por ejemplo, en el diseño industrial mucho y más que me gustan las cosas coloridas. O sea, por ejemplo, si estoy diseñando algo en el ordenador, igual, Ujú. mucho color siempre. O sea, si estoy haciendo renders y cosas, empiezo a experimentar con colores que los europeos no se atreverían, siempre. Ujú. Sí, salvo Agatha Ruiz de la Prada, el europeo le tiene mucho miedo al color, por ejemplo, muy llamativo, y a mí me encanta. O Ujú. sea, es más, hasta en mi forma de vestir, o sea, bueno, ahora Ya vengo se de te ve, ya rojo, se te ve. y es muy normal ponerme rojo, o sea, cosa que ahorita salgo a la calle y no me voy a encontrar a nadie en invierno utilizando rojo, y Ujú. si acaso una persona en todo el día, ¿no? Entonces, son mucho más conservadores en esa cuestión y a mí me encanta el color, es como la locura. Entonces sí que yo por ese lado, pues sí creo que México es súper colorido y eso es un referente ahí que traigo muy clavado. Por otro lado, pues, o sea, dependiendo de qué esté queriendo diseñar o qué esté haciendo, pues es como que hacia qué lado ya me voy yendo, ¿no? O sea, digo, no, esto tiene que ser más mexicano y empiezo a sacar cosas. O tiene que ser más europeizado, pues ya le voy quitando cosas. Entonces es muy curioso. Aparte, a mí, no sé, como que el estar en contacto con todo lo mexicano en cuestión artesanal ha sido algo del día a día, porque mis papás siempre han estado como pues promoviéndonos de cierta forma el comprarle, ¿no? Su trabajo a los artesanos mexicanos. Tú conoces la casa de mis padres, o sea, sabes perfectamente que si nos metemos en viajes de vamos a buscar tal
pieza de tal artesano que Eso vive es en no increíble, sé ya. dónde, no sé cuál. Y si lo hacemos, Sí, sí, vamos, sí. conocemos al artesano y le compramos las piezas y vemos en qué está trabajando o le mandamos a hacer algo especial. Y eso es un proceso súper bonito y invaluable que mis papás me han dejado y que ahora sí que sí quiero como evolucionar, digamos, y conservar en mi personalidad, ¿no? O sea, Ujú. yo he tratado, o más bien he estado viendo cómo puedo hacerse clic, ¿no? Para seguir como con ese lado, pues tan mío, tanto de mi familia como mexicano, y sacarlo al mundo. Eso, por Ujú. ejemplo, es una de mis pendientes que tengo próximamente de hacer. Ujú. Wow. Y ese va a ser el colección Darinka, ¿no? Personal No lo sé, ya health. veremos, ya veremos. O Ok. sea, ahí traigo unos proyectos encima que no tengo ya nada más uno, ya tengo varios y que próximamente Sí, sí, vendrán. sí, sí. No, pero cuéntanos, porque tienes también historias increíbles, ¿no? De gente que ha llevado tus joyas en los sitios en los que han estado, cómo te estás, ¿no? Cómo funciona la marca, está distribuyéndose. Sí, de repente tienes buenas sorpresas, ¿no? Entonces, unas sorpresas increíbles. Entonces, la verdad es que, pues, o sea, yo he ido poco a poco, pues, metiéndola aquí, metiéndola allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes de repente en una serie, tienes las joyas, o ya las tienes en una película metidas, ¿no? O de repente te encuentras a un artista muy famoso en la calle y te arriesgas a darle tus piezas de joyería y dices, espera, a ver si lo alcanzo porque está ahí cerca de mi casa, ¿no? Ujú. Entonces sí que tienes que arriesgarte. O sea, yo siento que mucho, mucho, mucho de lo que he hecho ha sido, digamos, gracias a la Darinka europea, llamémosla así, en cuestión de que me vine Ujú. aquí y ha sido más arriesgarme, ¿no? Salir de mi zona de confort. O sea, siento que en México yo vivía mucho en mi zona de tranquilidad, de, bueno, pues este es mi mundo, tal, no sé qué. Y aquí ha sido un reinventarte constantemente, Sí. salirte y bueno, o sea, ha sido grandioso porque yo creo que como persona he crecido muchísimo y eso me ha ayudado bastante a decir, pues me voy a arriesgar y voy a mandar unas joyas a tal o le voy a preguntar a tal que si le puedo diseñar o hacer esto y así es, o sea, realmente ahí es cuando ya te conoces a ti, Ujú. ¿no? O sea, cuando sales de tu país, yo siento que es cuando realmente dices, ¿y quién soy realmente? Sí, O sí, sí. sea, porque aquí estoy como protegido por Sí, mis me ha pasado padres, lo mismo. por mi Sí, sí, familia, sí. ¿no? Sí, A mí me ha exacto. O pasado sea, yo exactamente lo mismo. Sí, siempre sí. bueno, yo lo veo con mis amigos que se han ido a vivir a otro país. Yo creo que son los que han tenido un mayor crecimiento en cuestión de decir quién soy, ¿no? Ujú. O sea, si tú te quedas en tu país, sí lo vas a encontrar, pero siento que vas a tardar mucho más, Sí. ¿no? Igual Y en es, ¿no? cambio, Una vida más cómoda, más... Como siempre has hecho lo mismo y tampoco tienes nuevos retos, ¿no? Que plantearte porque todo lo tienes dado. Y hasta que no sales y te das cuenta realmente del mundo que hay fuera y, ¿no? Te encuentras tú también en ciertos aspectos solo, por así decirlo, o solo ante el eso es peligro. Y ahí es cuando te lanzas o cuando ves cosas que hasta ese momento no habías visto. exactamente. O Ujú. sea, porque aparte cuando te vas a, pero es vivir fuera, yo creo. O sea, porque a lo mejor te vas de intercambio y Otra son cosa, seis sí. meses. Al final de cuentas son como unas vacaciones largas, ¿no? O O un estudiar año. fuera, sí, sí. Exacto, o sea, sí encuentras muchas cosas de ti también, sí te hace crecer muchísimo, pero yo siento que el golpe más fuerte es cuando te vas ya a vivir, pero que dices, ya no tengo fecha de regreso. O sea, no es una aventura de un año, es un no sé cuándo vaya a Sí, sí, regresar. sí, sí. Entonces ahí sí que, pues es cuando dices, ¿quién soy? ¿No? O Ujú. sea, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué me ha dejado mi familia? Y entonces digamos que es cuando, bueno, nosotros lo platicábamos un poco el otro día con mis amigos que también son expats de otros países, ¿no? Ujú. Decíamos, tenemos una mochila y en tu mochila llevas pues todas las cosas que te han dado tu familia, tus valores, este, pues todo, ¿no? O sea, el amor que te han dado, los consejos y dices, ¿en qué momento vas a sacar esas herramientas? Porque son las herramientas para resolver los problemas que te van a ir surgiendo, ¿no? O sea, ahí es cuando dices, ay, sí tengo una muy buena mochila porque mis papás me enseñaron tal cosa. O, esto no me falta, a ver, tengo que ver qué encaja aquí. Sí, 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 sí. Entonces, sí que es más complicado, 100%, pero al final de cuentas, siento que también es mucho más satisfactorio.
¿no? Porque al final dices, lo logré solita, lo pude hacer, ¿no? Ujú, ujú. Entonces eso es muy, muy llenador al final de cuentas. ¿Qué recomendarías liando? Em, ¿Qué recomendarías, por ejemplo, al mexicano que quiera ir a España a emprender o a vivir o a buscarse la vida? ¿Qué consejos le darías? A ver, siempre que me lo han preguntado, es hacer las cosas con la cabeza, bien hechas, no venirse así con un boleto de venida y sin ningún plan. No, no, no. O sea, tienes que tener todo súper, súper checado, ¿no? Legalmente venir todo muy legal, porque Ujú, la verdad es que todo en Europa funciona en cuestión de cosas así, de maravilla en cuestión de si estás tú bien, ¿no? Tú haciendo las cosas legalmente, pues no vas a tener ningún problema, ¿no? En cambio, si estás haciendo ahí algo de trapicheo, ya ujú, vamos mal, porque en algún momento todo eso va a saltar. ujú. Entonces, yo siempre, o sea, les recomiendo pues investigar muchísimo, consultar no con una, sino con 3 o 4 personas que también estén viviendo aquí, por ejemplo, y que te digan sus experiencias personales, las finanzas, ¿no? O sea, tener pues en cuenta que cómo funciona el mercado laboral en España, por ejemplo, si la Hay mucha carrera que diferencia de sueldo, calidad de vida, o sí, sea, hay día a día. mucha en algunas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, por decirte así, ¿no? Un psicólogo o un médico, pues tienes que ver realmente si puedes ejercer o no en España. ¿Qué necesitas para ejercer realmente? No, no, no es irte a la aventura y decir, yo soy doctor y voy a lograr hacer una consulta y tal. No, no, no. O sea, tienes que tener todos esos papeles súper revalidados y tienes que cursar lo que te pidan aquí, que tienes que cursar para que puedas aprender cosas de Ujú. aquí y entonces ejercer, si es que te dan todo bien para ejercer y obviamente pues eso cuesta, entonces tienes que tener calculado el tiempo que te va a llevar, ahora sí que todo eso más los gastos y tal, y decir, bueno, estoy dispuesto a perder 3 años de mi vida o 4 años de mi vida estudiando y haciendo cierto tipo de estudios para Ujú. entonces después poder ejercer de doctor, por ejemplo, en España, siendo que yo en México ya tengo mi clientela y ya soy súper doctor, por ejemplo. Entonces, digo, por decir alguna carrera, Ujú. ¿no? Pero porque ese es, me ha tocado escucharlo más de cerca con amigos, ¿no? Que se han venido aquí y que Sí, han, pensando que iban a encontrar algo rápido por ya tener la carrera, estudios, y al exacto, final y que iba a no. ser más fácil o iba a Ujú. ser cuestión de un año, ¿no? Entonces sí que tienes que tener como todo más estudiado, no puedes irte a la locura, ¿no? Sí, sí, Digo, hay sí. gente que se va a la locura y pues Sí, sí, luego le va sí. como le va, ¿no? Y hay Es- veces que pues sin querer les fue bien y dices, qué bueno, ¿no? Ujú. Pero también hay tragicomedias de gente, me ha tocado escuchar casos, ¿no? De repente que te enteras de la comunidad mexicana, ¿no? De, no, es que ese señor vendió hasta la casa, el coche, se quedó sin patrimonio en México, se vino aquí, fracasó y Uh. ¿qué onda? O sea, historias así muy Ujú. dramáticas también te tocan, entonces dices, Sí, ahí no, no, mejor entonces venir con cuidado, venir con las cosas planificadas y. Pero es claro. muy complicado en tema también burocrático. No, pero tienes que tener como mucho tiempo y mucha paciencia y, por ejemplo, a mí algo que al principio me costaba mucho trabajo era, o sea, entender el proceso de los tiempos, ¿no? De no puedes trabajar durante 6 meses, ¿no? Hasta que te den tu NIE, por ejemplo, y cosas así, era como, ¿qué? O sea, no puedo estudiar, no puedo trabajar, estoy aquí viviendo en el limbo, no puedo salir, ¿no? Entonces, o sea, sí hay cosas que sí tienes que estar como muy al pendiente, ¿no? Porque incluso hay Ujú. cosas que si tú haces pues alguna tontería, pues se puede interpretar como que tú ya no quieres ese trámite y se niega todo, pero como si tú lo rechazaras. Entonces, No, güey. sí que tienes que venir con mucho más cuidado, asesorarte bien y preguntarle a todo el mundo varias veces. O sea, a mí me pasa que para ciertos trámites, de verdad, lo consulto 3 veces en la misma oficina con diferentes personas Ah, porque buena idea, sí, sí, sí. sí, sí, Tenerlo sí, todo o sea, controlado al punto porque ya te ha pasado. me ha pasado Ujú. muchas veces cosas que digo, no, es que a mí me dijeron tal cosa, o sea, por ejemplo, ahorita tuve yo que pagar un papel y tal, y claro, o sea, yo ya lo había pagado, hablé a la oficina y tal, y me dijeron, sí, sí, ya con eso está bien. Luego volví a hablar, hablé con otra persona y me dijeron, no, pero es que también tienes que llenar esto y tal. Entonces, al final de cuentas, o sea, si tú consultas con 3 personas de la misma oficina, por ejemplo, pues ya vas a sacar como viene el trámite o lo más acertado Ujú. y vas a corroborar si la persona la primera que la hablaste, la segunda, pues te dijo lo mismo que la tercera o alguien se brincó o algo. Oh, Entonces, no. sí, la verdad es Sí, que, no, mira, ya me has contado historias de tener que volver, yo, ¿no?
yo lo que les digo es que cuando yo llegué a vivir aquí, toda mi lógica como mexicana la tuve que hacer bolita y tirar a la basura. O sea, Reset. definitivamente, o sea, todo fue un reset completo, porque al principio me pasó con dos veces que fui a hacer trámites y tal, que me frustré, empecé a llorar después de que salí de las oficinas, que dije, no es posible, pero es que yo estoy llevando esto, el otro, aquello y tal. Y fue de, no, o sea, ya ubícate, no estás viviendo en México, esto se acabó y tienes que decir cómo son las reglas del juego aquí. Así que borra todo y empezar desde cero. Pero como tú, como persona ciudadana ya española también, eh, haz una crítica, ¿sabes? Aunque sea constructiva, para que esas cosas no. ¿Tú lo ves total, o hay cosas que son totalmente innecesarias, o ves lo ves también necesario para, yo qué sé, el funcionamiento de la sociedad? Porque sí que es verdad que se critica mucho, ¿no? En España la burocracia porque es algo que va muy lento, hay muchos errores, muchos trámites que al final, ¿no? Y ahora con la modernización de las tecnologías, lo que se podría hacer, se podría, digamos, ahorrar mucho esa parte. Digamos que 50-50, ¿no? O sea, yo sí he visto también en un lapso de este tiempo cosas que la digitalización, o sea, arrancó y arrancó muy bien. O sea, papeles, por ejemplo, que yo tenía que pedir y que me tocó pedir, de hecho, así de, no, pues manda este papel y luego acá y no sé qué, y meses de espera y que te contesten una carta y que te la manden por correo y no sé qué tal. Ya después, a los 2 años, ya fue de, no, pues ya nada más te metes online y la descargas de aquí, metes tus datos y ya está. Ok. O Entonces, o sea, sí sea, que he eso lo has visto, visto, una evolución a ya lo mejor. he Eso es visto. una super noticia, hombre. Sí, eso es una muy buena noticia. O sea, sí hay muchos trámites, por ejemplo, que a mí me tocó justo esa barrera de empezar a cambiar, ¿no? Pues sí, de lo super manual a lo ya de ordenador. Ujú. Entonces, Igual te vieron en el vídeo llorar a la salida de las... Y dijeron, "Venga, vamos a cambiarlo ya por la por, mexicana. mira, jaleo, Por la ¿no? pobre O Dani, sea, joder. hay un camino por delante que seguir, Ujú, sí, todavía falta, sí, todavía no somos Suecia, totalmente de acuerdo, ujú. no, porque muchas cosas están muy críticos y es que vean a los países nórdicos cómo funcionan esto, lo otro, aquello. Claro, y ellos también se quejarán de cosas mismas que Claro, ellos claro, hacen, claro. No, ¿no? el tema es evolucionar, ¿no? Al final somos Europa, joder, tenemos que evolucionar Exacto, todos juntos. claro. Entonces, o sea, por ejemplo, yo lo que veo es que sí han ido cambiando en muchas cosas, sí ha ido mejorando. Ese es el tema, que sí ha Ujú. ido mejorando. Entonces, es como en algunas cosas me da el rayito de esperanza para Sí, ciertas sí, sí, sí. situaciones. En otras digo, o sea, me ha pasado, ¿no? Que pienso en este problema y yo, de repente, digamos que la darinka europea le dice a la darinka mexicana, o sea, despierta, esto ya, ya Sí, sí, está, sí. o sea, te estás quejando, digamos, por un problema que esto va a sonar muy curioso, pero dicen, ya son como de primer mundismo, ¿no? O sea, es como, tu crisis ahorita es una tontería, Sí, ve sí, la totalmente de crisis acuerdo. Sí, sí. que hubieras tenido en México de estos, ¿no? O sea, es como menos drama. Sí, A sí, ver, sí. ya. Pero luego también son Esto ya. estereotipos, ¿sabes? Que aquí, por ejemplo, en Alemania, yo cada vez Ajá, que voy a Hacienda, ¿no? Para el tema de los ajá, impuestos, cada vez me pasa una diferente en el sistema de Hacienda alemán. ¿No? Porque yo al trabajar en Suiza y vivir en Alemania tengo una categoría claro. especial. A veces no existo en el sistema y me tiene que hacer buscar el código que, ¿sabes? O sea, con los impuestos me ha pasado de todo, con el seguro me ha pasado de todo. Piensas, Sí, va, Alemania, ¿no? Que es un país, incluso en Suiza también piensas, va, la panacea de la burocracia. Nada, al final errores hay en todos los sitios y trámites y... Con el tema de la burocracia yo creo que estamos en general, ¿no? En todos los países muy verdes. Pero claro. bueno. No, y al final de cuentas, o sea, como que hay veces que nos quejamos de vicio también, ¿no? O sea, a mí me ha pasado mucho que, o sea, ciertos amigos de repente, ay, no, es que aquí en España esto, lo otro, que... Y dices, espérate. O sea, pero tú vienes de Colombia o tú vienes de tal. O Ujú. sea, ¿qué me estás diciendo? No. O sea, en tu país realmente, ¿qué está pasando? Tal. Ah, bueno, pues, o sea, este problema sí es problema, pero no es tan grande como si Ujú. estuvieras en tu otro país, ¿no? Ujú. Sí, pero lo que Entonces, has dicho antes, problemas del primer mundo, sí, sí, sí. sí, 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 o sea, pasa algo. Entonces, también hay veces que dices, no, espera 5 minutos, Ujú. analízalo, tranquila, ¿qué está pasando? Tal. Ujú. Ah, bueno, ¿cómo se resuelve? De esta forma, ok. Sí, sí, O sea, sí. eso es parte como del proceso como que yo he vivido, ¿no? Ujú. De que de repente te frustras y lloras y dices, no, este problema, tal.
nunca voy a salir de acá, y de repente dices, no, o sea, es una no, Sí, me sí, estoy sí, haciendo un sí. drama por nada. Totalmente de Sí, acuerdo. pasa. ¿Y qué le recomendarías al mexicano si va a España a emprender? ¿Qué negocios, oportunidades? Los tacos mexicanos seguro, porque eso es No, un... ya la comida ya no, por favor. O sea, No, estamos está lleno, inundados de ¿no? restaurantes mexicanos que la verdad nada más ya vemos una rotación. O sea, ya vamos cuál cierra, cuál cierra, cuál abre y los que ya se mantienen, ¿no? O sea, Ujú, porque ya sabes que hasta la misma comunidad mexicana te va sugiriendo y te va diciendo, estos son los mejores tacos de tal, este es el mejor, no sé qué. Ya lo tienes, ya hay muchas cosas que tienes. O sea, ujú, ya no es el Madrid de hace 10 años, por ejemplo, o ujú. 13 años, como por ejemplo, cuando tú vivías Sí, aquí, sí, sí, cuando ¿no? me fui yo. O Ujú. sea, de que teníamos que traer las salsas Valentina y tal. No, no, ya encuentras aquí salsas Valentina en cualquier Para súper. ti genial, ¿no? Claro, ya son los más Estás en felices. casa, joder, al final. Exacto, yo ya me siento en casa. O sea, la verdad es que a mí me tocó un inter entre, se vino, o sea, como meses después o un año después, empezó a venir mucha migración mexicana a vivir aquí. Así que claro, o sea, me ha tocado ver ya un desfile de restaurantes mexicanos que, o sea, yo hace unos años cuando yo venía de vacaciones no me tocaba ver más que dos o tres y Ujú. ahorita es la locura. O sea, Ok. definitivamente yo ya no puedo ir a un restaurante. ¿Y qué cosas ves? No sé, qué sectores recomendarías que pueda tener cabida en Madrid, en España? No sé, o sea, la verdad es que nunca me lo había Ujú. puesto como a analizar todavía, Ok, da igual, ¿eh? porque Si no, sí, eso o no, sea, no, si no en sabes, no Madrid sabes. tienes mucho, ¿no? En Ujú, España tienes mucho diferente a México, hay muchas cosas que sí se pueden cambiar, pero también cuando te empiezas a meter a ver si se pueden cambiar, cómo se pueden cambiar y tal, a lo mejor no es tan sencillo como lo esperabas, ¿no? ujú, O sea, por ejemplo, es el mismo sector de los restaurantes. O sea, es que en México se te acaba, supongamos, un queso y el dueño del restaurante puede ir al Costco, por ejemplo, a comprar el queso y traerlo al restaurante sin ningún problema. ujú, O sea, eso en España no puede pasar. Aquí te lo tienen, sí puede ir el dueño del restaurante, pero tiene que ir en una camioneta que esté equipada ujú, y que tenga, pues, frigorífico la camioneta, ¿no? O sea, no puede ir un lácteo, pues, así en el calor de 40 grados normal en el coche, en la cajuela. O sea, tiene que estar refrigerado porque si no se rompe la cadena de frío, ujú, ¿no? Entonces, claro, o sea, la verdad es que ese tipo de cosas, por ejemplo, son como críticas, digamos, que yo le haría a mi país para evolucionarlo, ¿no? O sea, el decir, claro, o sea, es que no puedes ir y traer ahí el marisco, ¿no? En el coche paseando en lo que llegas al restaurante. Tiene que estar, y aunque lo traigas en una llenera, no debe de estar en una llenera, tiene que estar en una camioneta que esté equipada para eso. ujú. Entonces, o sea, esa cuestión, digamos, de salubridad también que tienen los restaurantes aquí, todas las reglas que tienen que cumplir y tal, pues a mí, al final de cuentas, como consumidor en un restaurante, pues al contrario, me da mucho gusto que se las pongan, Ujú, ¿no? Porque yo sé que a lo mejor, o me ha pasado muchas veces, ¿no? Que he ido a comer a un restaurante y me he enfermado en ujú, México. Dices, claro, ¿por qué? Porque a lo mejor no lavaron bien algo, porque a lo mejor no desinfectaron tal cosa, o porque al final de cuentas, pues no transportaron el alimento como debían de haberlo hecho, ujú, cosa que aquí sí. O sea, por ejemplo, en México a lo mejor no me voy a comer un stick tartar, ¿no? ujú, Es mucho riesgo. Y en cambio acá sé que sí me lo voy a ujú. comer. Pero hay Además control de, de calidad, por ejemplo, ¿no? Al final eso es también voluntad política, ¿no? Que haya ciertos controles de calidad a la hora sí, de totalmente, transportar pero no lo productos. hay. ¿No? Entonces, o sea, por ejemplo, mira, algo que yo he visto, y aquí la gente se queja, ¿no? Ujú, Pero digo, es que usted no conoce la otra parte de la historia, ¿no? Que, lo que pasaría, por ejemplo, en mi país. ujú, Entonces, por ejemplo, yo aquí contraigo salmonela, ¿no? Me da una salmonelosis porque fui a comer a un restaurante y me comí una tortilla de patata. ¿Qué pasa? Yo voy obviamente voy al hospital y tal, me dice el médico, ¿qué pasó? Tal, ¿dónde comiste? Ta, ta, ta. Pues dicen, seguramente fuiste, pues en tu casa no fue, ha de haber sido en el restaurante. ¿Qué pasa? Que se hace una inspección en el restaurante luego, ¿no? Como fue el caso de una famosa
de un famoso restaurante hace unos meses, ¿no? Que cayeron 2 o 3 o 4 personas, ¿no? De repente, ¿y qué pasó? Fueron al restaurante a inspeccionar y a ver qué tal había sido el problema y lo que sea. Y se hace, bueno, de esto casi un drama, ¿no? De, es que el restaurante tal hizo esto, no sé qué, sirvió esto tal. Pero, o sea, se mueve la situación y dan con lo que generó el problema. O sea, en México yo voy, me da una intoxicación alimenticia y puedo ir al restaurante y puedo ir al hospital y puedo ir a donde quiera y todo el mundo le va a dar igual. O sea, si yo voy al hospital, me van a decir, pues, bueno, tienes una intoxicación y tal, pero no va a proseguir. O sea, nadie va a ir del gobierno a ver qué está pasando en ese restaurante y por qué me intoxiqué yo y a lo mejor 50 personas más, ¿no? Eso no va a pasar. Eso es un problema, entonces. Eso es un problema. Claro. Si no hay Y entonces, control, ¿no? Al final, incluso cuando ha pasado, de que alguien inspeccione el local. Claro, o sea, obviamente sí hay inspecciones, pero no tiene nada que ver con lo que con Europa. ¿no? Y si pasa de que 2 o 3 personas se intoxican, tú puedes llegar al restaurante y reclamar y no te van a hacer caso. O sea, o a lo mejor te dicen, bueno, ¿qué día viniste? Tal día. Bueno, la próxima vez que vengas te damos el postre gratis. O sea, a lo mejor, ¿no? te va mejor de los casos. Joder. O sea, entonces sí que, por ejemplo, yo veo esas cosas y digo, ¿cómo me gustaría que mi país tuviera esto? Claro. Es que ¿no? nosotros al final lo tenemos naturalizado aquí, ¿no? Sí, lo ve normal. La seguridad, el tema de, ¿no? Todo el tema alimenticio. Si pasa algo, al final al restaurante le cae un puro del copón. Incluso, yo qué sé, si han hecho algo muy... Incluso puede ser penas de cárcel, ¿no? Al final aquí esas cosas son muy estrictos. Sí. Sí, no, y cosas hasta del día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, están pavimentando una calle o están en obras y tal. ¿Ves cómo señalizan todo? Cambian todo, mueven postes, cortan, mueven, sacan maquinaria, aseguran que la persona que vaya caminando por la calle no se vaya a lastimar, que las personas que están trabajando en la obra también no se vayan a lastimar y todo, ¿no? Y en cambio ves cómo lo hacen en mi país y dices, Dios, o sea, aquí puede pasar de todo. Joder. Entonces, o sea, sí que, digamos que algo que yo sí veo que me gustaría es que mi país, por ejemplo, pues sí fuera copiando cosas buenas que aquí yo he visto, ¿no? Eso sí que lo veo y sí que digo, wow, o sea, me encanta esta forma de hacer o esta forma de pensar de la gente, cosas así. Como que son, digamos, esas cosas que de repente veo y reflexiono y digo, ¿cómo podemos hacer para que mi país tenga esto? ¿no? En tema de seguridad, igual necesitáis también un Bukele. Tal vez. Igual no estaría mal, ¿eh? Aunque sea una primera limpia, joder. Sí, tendremos que tener mano mucho más severa, ¿no? Sí, porque o sea, al la final verdad. Hay cosas muy raras también, ¿no? Con el tema del narcotráfico aún en América Latina. Hay Yo cosas creo muy que raras. es muy complejo y menos No. que tú y yo nos pongamos ahorita a platicar No. cómo lo Eso, resolvemos. ese emprendimiento es de otro tipo. Ya traeremos. Tengo por ahí una entrevista, lo que pasa que igual para el podcast es un poco... Pero de uno que estuvo trabajando con Pablo Escobar. Wow. Claro, igual en su mundo es un emprendedor, ¿sabes? Sí, no, y de todo, pues las épocas van cambiando, ¿no? La evolución de la gente, el mismo consumidor ha cambiado mucho de aquel entonces a ahorita. Entonces yo creo que todas las reglas de los juegos han Es un mundo nuevo, es que... cambiado bastante. Sí, totalmente de acuerdo. Cada año que pasa nos estamos haciendo ya viejos, Dari. No, Viejóvenes siempre. jóvenes. Un par de preguntas así rápidas. Dime, ¿Tortilla de patata o tacos al pastor? tacos al pastor. ¿Michelada o vino de Rioja? Empate. Así me gusta, al menos empate. Pues muy bien, encantado de que hayas aceptado la invitación al podcast y nos hayas dado tu visión de una mexicana en España, que ya es también una española. Y nada, vamos a ver, pondré tus enlaces de tus redes y de tu empresa en los vídeos y que la gente te contacte y pueda ver también tus joyas más tranquilamente. Perfecto, Fer, pues encantada de estar contigo. Muchas Gracias gracias. por la invitación. Venga, Dari, nos vemos. Adiós. Chao.